Bueno, vamos a cambiar de tema porque ayer durante los anuncios del plan paso a paso de estas modificaciones se estableció que los colegios y además también los jardines infantiles pueden abrir durante la cuarentena. Tienen que pedir, eso sí, un permiso al Ministerio de Salud, es de forma voluntaria, eso sí, pero vamos a recoger un poco la controversia porque sabemos que el Colegio de Profesores se opone a esta medida. Tenemos ya el contacto y vemos a Marianela para que nos cuente y profundicemos en este debate. Mane. Hola, ¿cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Claro, ya es un hecho. Ayer el Ministerio de Educación lo anunció. Los colegios van a ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. Fue lo que dijo hoy día el ministro de Educación con respecto a la presencialidad en estos cambios que se hacen en el plan paso a paso, donde sabemos los establecimientos educacionales van a poder abrir sus puertas a la presencialidad a los alumnos, estando incluso en cuarentena. Esto va a ser de manera voluntaria, por supuesto, por parte de los establecimientos educacionales. Esto quiere decir que si la comuna está en cuarentena va a depender de la voluntad del colegio si es que efectivamente le dan la opción de presencialidad o no a los estudiantes. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar en la etapa 2, en la etapa de transición en adelante? Allí el ministerio ha sido enfático en decir que los sostenedores tienen la obligación de darle la posibilidad de presencialidad a sus alumnos y por supuesto la opción de ir o no a clases presenciales por parte de los apoderados y los alumnos. Esto sí sigue siendo de manera voluntaria en cada una de las fases del plan paso a paso. Para que ustedes se hagan una idea, en este primer semestre 2021 fueron un 63% de los establecimientos educacionales que efectivamente le dieron la opción a sus alumnos y alumnas de realizar clases presenciales. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo precisamente el ministro de Educación con respecto a esto que ha generado bastante controversia, bastante debate de tener las escuelas abiertas incluso estando en cuarentena. Si se trata de un establecimiento que, como lo hemos mostrado en esta presentación, tuvo clases presenciales en algún momento y luego tuvo que cerrar por la cuarentena, está habilitado ese establecimiento para, a partir de la vuelta de vacaciones de invierno, seguir adelante con sus clases presenciales. Si nunca ha tenido actividades presenciales durante este año y quiere operar de forma presencial en cuarentena, lo que debe hacer es pedir una autorización al Ministerio de Educación, la que se otorgará solo si se verifica que cumplan con todas las exigencias de los protocolos sanitarios que permiten dar la tranquilidad a esas comunidades. La apertura de los establecimientos en cuarentena es voluntaria para los establecimientos y por supuesto pasa por un trabajo adecuado con esas comunidades. Bueno, el énfasis que se pone en torno a que estén las condiciones mínimas es bien sustancial en la discusión del tema, porque si bien la evidencia muestra que la presencialidad es algo fundamental, que sociabilizar más allá de los procesos educativos es algo importante para los niños, lo que plantea el Colegio de Profesores y algunos municipios es que no todos los establecimientos tendrían precisamente los espacios necesarios, las condiciones para poder recibir a los alumnos. Entonces, acá nuevamente hay también un tema de la diferencia que se produce entre los colegios particulares, que sabemos obviamente al ser pagados, tienen mejor infraestructura, versus lo que ocurre en muchos de los otros colegios en nuestro país. Entonces, ese es uno de los aspectos que está precisamente en discusión, Marianela. Exacto, y esto, ¿por qué también sigue en discusión la presencialidad, Vivi? Porque incluso hay imágenes que han circulado, porque sabemos que la ventilación va a ser fundamental en este nuevo plan paso a paso para poder ir avanzando en las fases y con respecto a esto se ha mencionado y se ha de hecho puesto como una posibilidad que al estar en clases presenciales los alumnos, por ejemplo, van a tener que estar con las ventanas abiertas en pleno invierno y esto es algo que no se ve con buenos ojos al no tener la infraestructura y las condiciones necesarias para aplicar los protocolos correspondientes. Por eso se genera este debate. Ahora bien, hay algo que hoy día mencionó el Ministerio de Educación en su presentación con respecto a los recursos con los cuales el Mineduc cuenta para los diferentes establecimientos educacionales para gastar en ítem de pandemia. Según las cifras que ellos entregaron hoy día, durante este primer semestre del 2021 se han gastado 60.000 millones de pesos en temas relacionados con
COVID en este 2020 con la flexibilización de la SEP. Y otro dato importante es que quedaron 57 mil millones de pesos sin ejecutar en el sector municipal. Eso quiere decir que este dinero está ahí, no ha sido tocado por el sector municipal para poder gastarlo en temas COVID, lo cual también sería interesante de analizar. Eso con respecto al debate que aquí se ha generado. Ahora sabemos que todas estas medidas van a comenzar a regir a partir del próximo 15 de julio, por lo tanto, para observar cómo se va a dar efectivamente esta presencialidad, va a haber que esperar un par de semanas más, porque recordemos que en muchos establecimientos educacionales hoy día se inician las vacaciones de invierno y por supuesto tanto los alumnos, las alumnas como los y las docentes van a tener las semanas correspondientes de descanso, y después de esto entonces ver efectivamente si es que se va a poder llevar a cabo o no la presencialidad estando en cuarentena y también en fase 2. Pudimos conversar también con el subsecretario de Educación durante esta jornada, quienes además hacían un resumen de lo que fue este primer semestre de clases 2021, donde, como les mencionaba, el 63% de los establecimientos educacionales a nivel país entregaron la posibilidad de presencialidad a los alumnos y alumnas, y hubo regiones con porcentajes mucho más altos, por supuesto, como por ejemplo Aysén, que tuvo un 99% de sus establecimientos en algún momento de este primer semestre con la opción de poder ir de manera presencial a clases. Escuchemos qué era lo que decía el subsecretario. Tenemos que acoger cada realidad según su contexto. Y evidentemente hoy día hay regiones que pueden avanzar fuertemente en entregar cada día mayores condiciones para poder continuar el proceso educativo en forma presencial. Están permitidas las posibilidades de jornadas flexibles que han permitido que ellos se puedan adecuar a su realidad, a su infraestructura y a sus condiciones físicas para permitir, por un lado, la continuidad del proceso educativo en forma presencial, pero al mismo tiempo cuidar la salud de todos, siguiendo los protocolos que ha entregado el Ministerio de Educación, desarrollados junto con el Ministerio de Salud, con el cual hemos tenido una constante colaboración para poder permitir que esta posibilidad presencial esté acompañada de un cuidado restricto de la salud de toda la comunidad educativa. Y ahora, Vivi, volviendo a lo que se refiere a los recursos que se ha empleado por parte del Ministerio de Educación para poder abordar la presencialidad, que sabemos es el debate si se cuenta con los recursos, con la infraestructura, por ejemplo, en los datos que entregaron hoy día en cuanto a los fondos para infraestructura escolar pública, el Ministerio de Educación menciona que se dispusieron 186 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de los colegios, lo cual significa un 62% más de presupuesto que en el año 2020, y que a través del programa Yo Confío en mi Escuela se adjudicaron 13 mil millones de pesos para mejorar las instalaciones en los colegios para cumplir con los protocolos COVID. Entonces aquí también hay que hacer el análisis también de cuáles han sido los establecimientos que han postulado estos proyectos, que han utilizado o no el dinero para poder emplearlo en la infraestructura necesaria para la presencialidad. Ahora sabemos que el Colegio de Profesores ha sido constantemente de la opinión que no es el momento, estando en pandemia, para ir a clases presenciales, porque ellos sostienen que esto puede arriesgar la salud tanto de los docentes como de los mismos alumnos y alumnas. Escuchemos qué fue lo que dijo precisamente el presidente del Colegio de Profesores con respecto a lo que podría suceder ante una presencialidad en las escuelas, incluso estando en cuarentena. Escuchemos. Nos parece gravísimo. Hemos denunciado en muchas partes de Chile que ni siquiera ha llegado alcohol gel a los establecimientos, es decir, no hay absolutamente nada. Y el Chile real da cuenta de ello. Lo que estamos pidiendo también es que se cumpla lo que se acordó con el presidente de la República el 23 de febrero pasado y que se comprometió el propio presidente de la República, yo participé en esa reunión, a que se iban a conformar mesas de trabajo en todo Chile sin esos elementos claves. Por supuesto que nosotros creemos que no hay ninguna condición. Si estuvieran las condiciones como el ministro dice, ¿por qué se niega a conformar estas mesas de trabajo y por qué se niega a revisar los protocolos colegio por colegio como lo hemos pedido? Ahora también, Vivi, podría entrar en el debate, por ejemplo, ya conociendo cuál fue el dinero que se dispuso, los recursos que se dispusieron para, por ejemplo, mejorar la infraestructura de los establecimientos educacionales. Podría entrar aquí el debate si este monto es suficiente o no, y además si es que los establecimientos educacionales están a tiempo para poder realizar estas modificaciones de infraestructura o invertir en todo lo que sea necesario para asegurar los protocolos COVID y que los alumnos y alumnas puedan volver a clases
presenciales y también saber qué es lo que ha pasado con aquellos establecimientos que no han utilizado este dinero, cuáles son esos motivos. Sería muy interesante también de saberlo, porque pueden generarse, por supuesto, algunas dificultades. Escuchemos, por ejemplo, qué era lo que decía la alcaldesa de la comuna de Santiago, quien mencionaba que efectivamente ya tiene conciencia de lo importante que es la presencialidad para la sociabilización de los niños y niñas, pero que ella en los recorridos que ha hecho por las diferentes escuelas de su comuna se ha dado cuenta que efectivamente existen falencias de infraestructura, y decía que incluso en uno de los establecimientos educacionales no tenían techo. Escuchemos qué fue lo que dijo la alcaldesa. La primera prioridad es poder generar las condiciones para que cuando se tome la decisión junto a las comunidades de una vuelta presencial tengamos las condiciones de infraestructura y de resguardo sanitario para aquello. Hoy día lamentablemente hemos encontrado que esto no es así. No ha habido una preparación de la comuna de Santiago anterior a nuestra asunción, y es por eso que hemos estado en estos días recorriendo y evaluando cada uno de los establecimientos para poder generar las mejoras. En el caso de Santiago, cualquier decisión que tomemos va a ser primero dialogada con las comunidades educativas, porque nos parece que es fundamental poder generar un encuentro y acuerdo para avanzar en aquello. Marianela, hay un punto que se somete al debate, que es lo que también nosotros estamos conversando, que son las capacidades, la infraestructura, la logística, lo que significa, sabiendo que también la experiencia en muchos colegios ha sido un sistema híbrido, clases presenciales pero también virtuales. Pero acá lo que llama también la atención en torno a esta discusión es que por lo menos la evidencia, y hasta el mismo Colegio Médico dijo de que debía ser una prioridad, antes que abrir un mall o cualquier otra cosa, precisamente el retorno a las clases. Entonces ya tal vez ahora se puede entender como un cierto avance, que más bien estemos discutiendo en prepararnos, en que estén las condiciones óptimas, más allá de la disposición o no a entender lo fundamental que es el retorno a los colegios. Exactamente, por eso desde el Ministerio de Educación hoy día han dicho que los colegios van a ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. Pero claro, hay que ver todos estos detalles para que este retorno a clases presenciales se desarrolle de manera segura, claro, que tanto los docentes como los alumnos y alumnas tengan la seguridad de que todo esto se va a desarrollar bajo protocolos que les aseguren un buen estado de salud y también buenas condiciones dentro del aula, porque estamos en invierno, entonces sí, la ventilación va a depender de tener, por ejemplo, todas las ventanas abiertas. Sabemos que esto no es grato tanto para quienes están asistiendo a clases como para quienes las están dando. Sí, solamente para complementar lo que tú dices, es importante recalcar que aquí esto es voluntario. Si hay familias que no tienen, o más bien tienen temores, o hay una situación especial de salud, no hay ninguna obligación, y eso es fundamental. Y además también esto se amplía a los jardines infantiles, que es otro aspecto importante a analizar, porque recordemos que uno de los gremios, un sector muy golpeado, que hace rato venía pidiendo también la posibilidad de abrir sus puertas. Así que vamos a seguir bien pendientes en torno a toda esta discusión de la posibilidad de regresar a las clases incluso en cuarentena. Gracias, Mane.